Estos son mis resultados del proyecto de conversación espontánea. Realizamos un análisis de acuerdo a lo visto en clase, como las teorías de cooperación de Craig y sus máximas, la teoría de la relevancia y el principio de la cortesía. Para tener un poco de contexto acerca de la conversación, los participantes fueron mi primo, mi tía, mi mamá y yo. Estábamos en la casa de mi tía y mi mamá y mi tía estaban hablando sobre sus amigos y mi primo y yo solo estábamos escuchando y participábamos mínimo. En la máxima de cantidad, que es básicamente la cantidad de información que se da, que no debe ser ni más ni menos, pude ver que mi primo y yo tendíamos a decir para responder a lo que nos decían o para hacerles saber que seguíamos dentro de la conversación, pero no aportábamos mucha información. Pero del otro lado mi mamá aportaba demasiada información y había muchas cosas que se podían omitir y no cambiaba para nada el sentido de la conversación. En la máxima de calidad se habla de la información que debe ser verídica y no decir algo si es falso o no se tienen pruebas. Pero aquí se habla en forma como de chisme sobre Laura, mi mamá y mi tía hablan de ella y pues no se dice explícitamente si es verdad o no, no sabemos, entonces pues aquí se rompe. En la máxima de relación se busca la respuesta esperada, que sea lógica y que se relacione con lo que se estaba hablando antes. Aquí el ejemplo que utilicé fue de que estaban hablando sobre su amigo y todo lo que tenía que hacer, pero de repente suena mi estómago, así que se desvía la conversación y ya seguimos hablando el resto de la conversación acerca de nosotros de chiquitos y lo que nos pasaba. Aquí también este ejemplo se relaciona con la cortesía, pero también en relación ya que no se espera que suceda esto. Um, Aquí mi mamá se mete mucho en la conversación de mi tía que estaba hablando de bitcoins y mi mamá le pregunta que qué era eso y aquí se sigue metiendo hasta que le respondieron la pregunta. En la máxima de manera se debe ser claro, breve y ordenado para evitar ambigüedades. Y algunas ambigüedades que se pudieron ver aquí fue cuando mencionaban los términos de chupar y mamar, pero se referían a los bebés y a las mamás. Y también pude ver que mi mamá no era para nada breve, clara y ordenada en su forma de hablar, ya que se trababa mucho y trataba de decir varias cosas al mismo tiempo, por lo cual fue difícil entender y seguir la conversación. Ahora en el de la teoría de la relevancia, noté que para nada trataban de alivianarse la vida o hacer la conversación más fácil para ellas o para que se entendieran mejor. Y los temas de conversación empezaban bien y se esparcían al final. Como se empezaba hablando de Laura, luego de Susana, pero sí tenía relación ya que era algo que Laura le dijo a Susana o que pasaba entre ellas. Y después sobre Charlie y Vicente también tenía sentido ya que seguían diciendo anécdotas sobre ellos. Y después con Mario empezó así, pero rápido mi mamá escuchó Mario y se le vino otra cosa a la cabeza. Y sí hablaba de él, pero ya no de lo que se mencionaba antes, sino de algo que pasó y no le gustó a mi mamá. Y después pues se interrumpe la conversación por el sonido de mi estómago y se descarrila la conversación completamente y ya empezamos a hablar de otra cosa y terminamos hablando de otra cosa. Con el principio de la cortesía fue el que primero noté en clase que se rompía con mi conversación, ya que mi mamá y mi tía hablaban al mismo tiempo y no se entendía lo que querían decir, pero era más que mi mamá se metía cuando mi tía estaba hablando y no la dejaba acabar su idea y mi tía sí ya paraba de hablar cuando mi mamá no lo dejaba hablar. También quería mencionar algo del contexto, ya que
Se habla de un comentario que dijo mamá de hoy tus tripas son tus demonios y yo le dije sí. Y los únicos que sabíamos de eso era mi tía, mi mamá y yo, pero mi primo no sabía nada de eso y no le dijimos qué significaba o si tenía dudas, ya que fue cuando jugamos Ouija entre nosotros tres y no pasó nada, lo único que se escuchaba era mi estómago y dije que eran los espíritus o los demonios tratando de comunicarse con nosotros. Pero pues alguien que lea la transcripción o así no va a saber a lo que se refiere a simple vista. Para finalizar, como mencionábamos en clase, tras ver las teorías y los principios y las máximas, que la comunicación obviamente no va a ser rígida, no somos robots y no vamos a dar la respuesta esperada. Y es mejor cuando el interlocutor las rompe y viola las máximas, ya que así nos podemos comunicar más libremente y el receptor puede interpretar el mensaje como guste o obtener el mensaje real, pero también incluyen los factores extralingüísticos y la información implícita. Pero esto es todo lo que hace la comunicación más divertida y como lo hacemos usualmente en la vida real. Y que la pragmática permite el análisis de esto, de lo no dicho, lo cual se puede interpretar para obtener el mensaje que la otra persona quería comunicar realmente, sin decirlo explícitamente.